lugar, quería yo agradecer la invitación que me ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales, en la persona del doctor Ernesto Blume Fortini, director general del centro, y también en la persona, como no, de la doctora Susana Esther Tábara Espinosa, que es la directora académica encargada de realizar estos eventos tan importantes, ¿no? También mando un saludo fraterno a la doctora Iris Rosado, que es la coordinadora de nuestra sede en Arequipa, y después de esta pequeña introducción, pues, me gustaría pues empezar ya con la exposición, ¿no? El día de hoy me ha tocado, gracias a la gentil invitación del SEC, tocar el tema del proceso constitucional de habeas data, que es un proceso muy interesante, y tocar lo relativo a los antecedentes, el desarrollo y las perspectivas en el marco de la jurisprudencia sobre la materia de este proceso. No sé si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Dentro del espacio, o mejor dicho, del tiempo del que disponemos, me propongo hacer o tocar estos tres puntos que ustedes ven en el sumario de la agenda constitucional del día de hoy, ¿no? Si el proceso se trata sobre los antecedentes, evidentemente habría que hablar sobre los antecedentes del proceso de habeas data, pero no solamente de este proceso, sino también remontarnos un poco más allá, porque en términos históricos el proceso de habeas data es un proceso joven, reciente, en comparación con sus hermanos procesales constitucionales, ¿no? Habría que tratar, además del proceso de habeas data, el derecho a la privacidad o a la intimidad, dependiendo de cómo lo conocen los ordenamientos, y también la evolución de este y cómo ha decantado de este el derecho a la protección de datos, que es el derecho primigeniamente protegido por el proceso de habeas data, ¿no? En segundo lugar, trataremos de forma breve de hablar sobre el desarrollo y sobre todo sobre el desarrollo jurisprudencial del proceso de habeas data en el Perú. Es decir, después de hablar de los antecedentes, vamos a aterrizar en el desarrollo jurisprudencial y también en la normativa, como no, del proceso de habeas data en el Perú. Finalmente, vamos a tocar un tema que a mí me parece importante, porque este proceso tiene relación con el avance tecnológico, tiene relación con la sociedad de la información y puede ser utilizado, y esto nos vamos a preguntar al final, para defender algunos derechos que pueden ser vulnerados, afectados, a raíz justamente de este avance de la tecnología y la información que se sube cada segundo al Internet. Información que muchas veces afecta los derechos de las personas. Entonces, hecho este sumario de la agenda, procedemos. No sé si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en primer lugar habría que decir que el derecho a la privacidad, del que deriva después, como dije hace un momento, el derecho a la protección de datos, se fue gestando en el siglo XIX a raíz de los aportes tanto de la doctrina como de la jurisprudencia. En esta primera diapositiva hemos tratado de condensar, de concentrar algunos de esos aportes, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que nos parecen los más resaltantes y que nos ayudarían a entender cómo ha evolucionado el derecho que más tarde sería el derecho protegido por el habeas data. Por ejemplo, en este caso que tienen ustedes ahí en primer lugar, que es el caso del príncipe Albert versus un extraño, que fue resuelto en 1849 en Inglaterra, fue uno de los primeros en que se protege de alguna manera el derecho a la privacidad. Aquí, por primera vez, Lord Cottenham, que era el juez encargado de resolver la controversia, determinó o concluyó dentro de la fundamentación que la privacidad justamente era el derecho invadido en este caso, ¿no? Para entender un poquito mejor, me gustaría detenerme rápidamente en hablar sobre lo que trató este caso, ¿no? El príncipe Albert, hijo de la reina Victoria, realizaba unos grabados, los compartía con su madre, pero no tenía ninguna intención de publicarlos ni lucrar con ellos. No era necesario. Algunos de estos grabados fueron, digamos, sustraídos e iban a ser mostrados en un museo de arte sin su consentimiento.
Entonces el príncipe Albert lo que hizo fue presentar una demanda para impedir dicho hecho y fue resuelta por Lord Cottenham, que está ahí mencionado, quien le dio la razón. Y podríamos decir que la particularidad de este caso es que por primera vez, como lo he mencionado, se señala que la privacidad era el derecho que estaba siendo vulnerado. En el caso Mario Manola versus Stevens y Myers, que tienen ustedes ahí, ya resuelto al interior del common law norteamericano, o sea, ya no del common law inglés. En este caso se protegió también la intimidad de una actriz de Broadway que justamente fue fotografiada en el teatro Broadway y interpuso la demanda con la finalidad de que esas fotos que habían sido tomadas no sean materia de una divulgación posterior por atentar contra su intimidad. Tiempo después, un juez norteamericano escribió un tratado de derecho constitucional y definió lo que en ese momento se conocía como el derecho a ser dejado solo. Fue el juez Cooley, que aparece ahí en la diapositiva mencionada, y fue uno de los primeros doctrinarios en estudiar este derecho, llamándolo en inglés the right to be left alone, o derecho a ser dejado solo. Eso fue en 1868. Posteriormente, en 1890, en la revista de Derecho de Harvard, se publica un artículo muy importante que fue escrito por dos juristas, el senador Warren y el abogado Brandeis, que más adelante sería juez supremo de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, ¿no? Fue con este artículo de Warren y Brandeis, llamado The Right of Privacy, publicado, como dije, en la revista de leyes de la Universidad de Harvard, de la que, dicho sea de paso, eran exalumnos, que este derecho se consolidó, es decir, el derecho a la privacidad, al punto que a estos autores se les conoce o se les ha asignado la paternidad del derecho a la privacidad, ¿no? Este artículo, habría que contar una anécdota, nace como una respuesta al asedio de la prensa y como producto de una anécdota personal sufrida por el mismo Samuel Warren, que era senador, como dije hace un momento, ¿no? Emmett Young y Calogero Pisolo, que tienen un libro muy interesante, se llama El Habeas Data, que es de hace varios años ya, nos cuentan que el senador Warren estaba muy disgustado por las fotos que tomaron en el matrimonio de su hija, la prensa amarillista. Entonces llamó a su compañero, su viejo compañero de estudio Brandeis, para ver si el common law ofrecía alguna respuesta a esta vulneración, a esta afectación del derecho a la privacidad, que no era conocido en ese momento como derecho a la privacidad, ¿no? Después entonces de pasar un mal rato por la prensa que divulgó y publicó las fotos indiscriminadamente, estos autores, digamos, se centraron en la idea de ver si el common law ofrecía una respuesta ante dichos hechos, ¿no? Entonces publicaron el artículo y le dieron contenido al derecho a ser dejado solo que había sido propuesto por el juez Cooley unos años antes. Entonces, a partir de ahí fue reconocido el derecho a la privacidad y se afianzó, digamos, en todo el siglo XX. Pasó a través de la jurisprudencia de ser un derecho protegido por el common law a ser merecedor, digamos, de la más alta protección constitucional. La jurisprudencia de la Corte Suprema Federal, ya esto es a lo largo del siglo XX, lo ha derivado del derecho de asociación previsto en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, también de la cuarta enmienda que limita la intrusión arbitraria del gobierno en la revisión de documentos y efectos que son, digamos, personales, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, se va formando a través de la jurisprudencia un término nuevo, que es el informational privacy, o la privacidad de la información.
Eh, Hay muchos casos muy interesantes que desarrollan este concepto que hace alusión a la problemática generada por la relación entre la recopilación de los datos, su difusión y la expectativa de privacidad que tiene la persona de que estos datos no sean publicados. Nosotros conocemos ya este derecho como el derecho de protección o derecho a la protección de los datos personales, ¿no? En este punto podemos decir que el contenido de la privacy se fue ampliando, y esto justamente por la evolución de la jurisprudencia norteamericana, ¿no? Y es difícil de definir este derecho. Como dice la autora Nieves con mucha precisión, ¿no? Con mucha autoridad, ¿no? Pero se considera que está dentro de la esfera privada, pero que además incluye, por ejemplo, el respeto a la soledad, el respeto a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, al control de la información, entre otras cosas, ¿no? Todo esto hizo que al final en los Estados Unidos se aprobara en 1974 una ley de privacidad, que en puridad es una suerte de código que regula las prácticas en el uso de la información de las personas, ¿no? De la información que se encuentra archivada en las entidades federales de los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Un clic para que se pueda ver. Entonces, la ley de privacidad de los Estados Unidos es muy importante, como dije ya hace un rato, data de 1974, reconoce a la privacidad como un derecho fundamental, protegido por la Constitución, y si bien no está este derecho expresamente previsto, la jurisprudencia norteamericana se ha encargado de decir que parte de muchas enmiendas que reconocen derechos en la Constitución norteamericana, ¿no? Esta ley de privacidad de 1974 también prohíbe la difusión de los datos a terceros si es que estos datos no tienen, o esta difusión no tiene el permiso de su titular, ¿no? Establece también el consentimiento del afectado como necesario para que sus datos puedan ser utilizados para otras finalidades. Me parece que faltan algunos puntos. Un clic, por favor. Bien, gracias. Esta ley también reconoce los derechos de acceso, de rectificación, a favor de los titulares de datos, la obligación de las agencias federales de actuar bajo los principios de pertinencia en el tratamiento, el secreto profesional y el establecimiento de medidas de seguridad. Es muy completa. Siguiente diapositiva, por favor. Pero la historia norteamericana no es la única que se ha pronunciado sobre, digamos, este derecho que ahora conocemos como el derecho a la protección de los datos, porque también hubieron antecedentes en Europa. El primer antecedente que tenemos en Europa es el ocurrido pues, en Suecia en 1973, en el que se crea la Data Log, o un registro público de datos. En el Reino Unido hubieron proyectos de ley para regular el uso de datos desde el año 61, pero recién en 1979 una ley de protección de la privacidad. En Alemania se podría decir que se plasmó por primera vez una ley que protegía el derecho a la protección de datos, o protegía los datos personales, mejor dicho, ¿no? Que era la ley de G, aunque era una ley no era una ley, digamos, de alcance nacional, era una ley de un land alemán. Se regula, sí, por primera vez el control de los datos. Recién en 1977, en Alemania se aprueba a nivel federal una ley contra el uso ilícito de los datos personales y de protección de datos. Pero todas estas normas que acabo de citar son normas infraconstitucionales. Por primera vez se regula este derecho en una norma de rango constitucional en la Constitución de Portugal de 1976, cuyo artículo 35 lleva por título Utilización de la informática. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el artículo 35 de la Constitución de Portugal de 1976. Aquí tenemos que recordar que Portugal salía en el año 74 de un régimen dictatorial que duró casi 50 años, el salazarismo, ¿no? Entonces hubo una suerte de revolución que se llamó Revolución de los Claveles,
en 1974 que depuso al gobierno salazarista. Oliveira Salazar había muerto en 1970, pero sin embargo su dictadura aún continuaba con otros jefes, ¿no? Y durante estos 50 años, el gobierno dictatorial de Portugal se encargó de recabar información de aquellos que eran opositores al sistema. Es decir, había una policía política que tenía los archivos de la gente que era opositora del sistema. Entonces, a raíz de esta situación, que no nace como en el caso de los Estados Unidos, de pasar un mal rato con la prensa, sino de una suerte de archivamiento de la información de aquellos que eran reaccionarios al régimen. Al debatirse la Constitución de Portugal, se dijo que todas estas personas, o todos los portugueses, mejor dicho, tenían derecho al acceso de todos los registros que habían sido recopilados durante la dictadura, ¿no? Y también tenían el derecho a que estos datos, esta información relativa a su persona, sea rectificada, sea actualizada. Y también tenían el derecho a saber para qué había sido utilizada esta información. O sea, el derecho a saber cuál era la finalidad, a qué se destinaban las informaciones. A raíz de esto surge, pues, que finalmente la Asamblea Constituyente de Portugal de 1976 regule por primera vez de forma, o sea, a nivel del rango constitucional, el derecho a la protección de datos. Y esto fue replicado en la Constitución Española de 1978, es decir, 2 años después. Dicho sea de paso, como anécdota, digo que la Revolución de los Claveles se llamaba así porque aquellos militares que se rebelaron contra el régimen no querían hacerle daño a nadie, no querían matar a nadie y pusieron claveles en las puntas de sus escopetas y de sus rifles y también de los tanques, ¿no? En señal o como símbolo de que no querían herir ni matar a nadie. Y así fue una revolución pacífica que finalmente le dio a Portugal esta nueva constitución que reguló por primera vez, como dije hace un rato, a nivel constitucional el derecho a la protección de datos. Le siguió la Constitución española. Siguiente diapositiva, por favor. Ya a nivel de la Comunidad Europea es en 1981 que se aprueba un convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter general, ¿no? El fin del convenio era garantizar el respeto del derecho a la vida privada con relación al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que correspondiesen a esa persona. Entonces, se regula ya a nivel, digamos, de la comunidad europea, no a nivel de los países, sino a nivel de todos los que integran esta comunidad y que suscribieron este convenio, un derecho a la protección de los datos. Siguiente diapositiva, por favor. Pero no fue sino hasta la Constitución brasileña de 1988 que se regula por primera vez el habeas data. O sea, el derecho a la privacidad devino en el derecho a la protección de los datos. Y a su vez, el derecho a la protección de los datos hizo que naciera un proceso constitucional, que los brasileños llaman una garantía, ¿no? Que es el derecho, digamos, la garantía del habeas data. Y también podemos decir aquí que los brasileños tuvieron una suerte de historia parecida a los portugueses, porque salían también de una dictadura que acabó en 1985 y que también tenía pues una policía secreta, un servicio de inteligencia y una policía política que se encargaban de recopilar los datos de aquellos que eran opositores de esa dictadura. Aquí encontré una cita de un autor portugués, el doctor Dalmo de Abreu Dalari, que explica que, y cito, el habeas data fue incorporado a la Constitución brasileña de 1988 como consecuencia de la proyección de las disposiciones sobre protección de datos personales contenidas en la Constitución de Portugal de 1976, las cuales fueron establecidas en gran medida con el fin de permitir el acceso a las informaciones que se encontraban en poder de la arbitraria y violenta policía política creada por Oliveira Salazar. Entonces la historia es sumamente parecida.
no tenemos el dato exacto de quién le puso habeas data. Entendemos que para equipararlo al habeas corpus, que significa traerme el cuerpo, crearon esta denominación de habeas data que en puridad, digamos, implica la conjunción de una palabra que proviene del latín y otra que proviene de un anglicismo, ¿no? Que es el habeas data. Sabemos que para crear esta constitución de 1988 se creó una comisión de constitución en 1985. Y esta Comisión de Constitución de 1985 por primera vez utiliza el término habeas data en el proyecto de constitución que presentara a la asamblea que finalmente aprobó la Constitución brasileña de 1988. Entonces, habiendo dicho todo esto, queda claro que en términos históricos, como lo dije al comienzo de mi exposición, el habeas data es una garantía, ahora es conocido como un proceso constitucional, aunque esto también tiene sus reparos, porque en otros países es conocido como un derecho, que es de data reciente, ¿no? No tiene más de, no sé, 32 años, tiene 32 años más o menos. Se creó en la Constitución de 1988 por primera vez y nosotros, los peruanos, recogimos la figura por segunda vez en la Constitución peruana de 1993. Pero le agregamos nuestro propio ingrediente personal, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La Constitución brasileña de 1988 señalaba, o señala, mejor dicho, en su artículo 5, inciso 72, que se considera habeas data para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante que consten en registros o banco de datos de entidades gubernamentales o de carácter público, y también para la rectificación de datos. Es decir, no solamente para acceder a la información, sino también para rectificar los datos cuando no se prefiere hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo. En Brasil existe un procedimiento secreto para rectificar datos, que puede ser judicial o puede ser administrativo. Eso es muy importante. No solo existe el habeas data como proceso en sí, como garantía en sí, sino que existen, digamos, otras vías, tanto judiciales ordinarias como administrativas, que de alguna manera protegen este derecho o parte del derecho a la protección de los datos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, habiendo visto ya los antecedentes de esta primera parte del evento de hoy, de la agenda del día de hoy, podemos pues concluir que el derecho a la protección de datos derivó del derecho a la privacidad, que en otros países es conocido como el derecho a la intimidad, incluso en el Perú, que este está reconocido ya como un derecho fundamental autónomo, que es distinto al derecho a la privacidad o a la intimidad. Recordemos, por ejemplo, que en el Perú el derecho a la intimidad está protegido por el amparo y el derecho a la protección de los datos está protegido por el habeas data en puridad, que es un proceso constitucional distinto, ¿no? Se podría decir que el derecho a la privacidad, que mejor dicho, que el derecho de protección de datos es el derecho a la privacidad respecto del procesamiento manual o electrónico de los datos. Y aquí me he ceñido un poco a la definición que da un autor que cita a Oscar Puccinelli, que es un tratadista argentino que conoce muy bien el tema, me parece que es el que más ha escrito sobre las de data en la región y que utiliza de Ondius, otro tratadista, ¿no? Entonces es un derecho a la privacidad respecto del procesamiento manual o electrónico de datos. Ahora, Puccinelli habla de un derecho a la protección de los datos y también de un derecho de protección de los datos. O sea, entiéndase, digamos, la sutil diferencia. Un derecho a la protección de los datos y un derecho de protección de los datos. El derecho a la protección de los datos es un derecho fundamental en sí, autónomo. Pero el derecho de protección de los datos no solamente es el derecho, sino toda la legislación, la jurisprudencia, la doctrina, que de alguna manera constituye una fuente para la protección del derecho a la protección de los datos. Puccinelli también cuestiona que este derecho o esta denominación daría a entender que se está protegiendo el dato y en puridad no se protege el dato, se protege a la persona frente a la desprotección que ocurre cuando se manipulan sus datos. Bien, pero digamos que ha cobrado vigencia denominar a este derecho, que como dije parte del derecho a la privacidad norteamericana, como derecho de protección de los datos. Este derecho está protegido por el habeas data en muchos sistemas jurídicos.
Comenzó Brasil, le siguió Perú, pero también está regulado pues en Argentina desde el 94, un año después de Perú, en Ecuador desde el 96, en Guatemala, Honduras. Aquí cabe decir que Guatemala ya se hablaba del derecho a la protección de los datos incluso antes de la Constitución de Brasil de 1988, pues los guatemaltecos ya tenían este derecho contemplado, no como habeas data, pero sí el derecho a la protección de los datos contemplado de la Constitución de 1985, ¿no? Honduras, Bolivia, Colombia, pero entonces este derecho fue, digamos, este proceso, el de habeas data, fue expandiéndose en los ordenamientos latinoamericanos y está regulado ahora en muchos sistemas jurídicos. Y hago la acotación de que es muchos sistemas jurídicos porque no solamente está regulado a nivel constitucional o a nivel legal, sino que también ha sido reconocido a nivel jurisprudencial, como en Colombia, por ejemplo. El derecho en Colombia, digamos, el habeas data en Colombia es conocido como un derecho, no como un proceso, y está protegido por la acción de tutela, que es como el amparo nuestro, ¿no? En otros países hay normativa específica en materia de protección de datos, en el Perú también. Es decir, ¿en qué se diferencia un punto del otro? Quiero ser claro en esto, en que en algunos países está regulado el habeas data en sí, como una garantía, como un proceso constitucional, y en otros países hay una regulación que protege el derecho a la protección de datos, pero no regula el habeas data. En el Perú ocurren las dos cosas. Existe tanto el proceso de habeas data como una legislación infraconstitucional dedicada a la protección del derecho de protección de datos. Ya sobre esto voy a hablar más adelante. Y en otros países simplemente no hay regulación, no hay normativa. En Cuba, en El Salvador o en Venezuela. Bueno, en Venezuela digamos, en la Constitución del 98 se plasmó por primera vez el derecho a la protección de los datos, pero hasta ahora no, que yo sepa, ha salido una legislación que regule el procedimiento para proteger este derecho contemplado en la Constitución. Entonces, podría decirse que en Venezuela formalmente está regulado, pero materialmente no está protegido. Y ahora aterrizamos en Perú. El habeas data en Perú, como dije hace un rato, está regulado en la Constitución de 1993. Ha sido regulado por primera vez en la Constitución peruana vigente, específicamente en el artículo 200, inciso 3, que señala ya con una denominación un poco desfasada, que son garantías constitucionales la acción de habeas data, que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, inciso 5 y 6 de la Constitución. Entonces, esta es una norma de remisión, porque nos remite al artículo 2 y específicamente a los incisos 5 y 6 que regulan dos derechos muy importantes dentro del elenco de derechos que se protegen en el Estado constitucional peruano. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué dice el inciso 5 del artículo 2? Que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido. Entonces, hay un primer derecho ahí regulado, que es materia de protección del habeas data, y un segundo derecho que está en el inciso 6, que señala que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afectan la intimidad personal o familiar. Entonces, vemos aquí que nosotros tenemos un habeas data al que le hemos agregado nuestros propios ingredientes, ¿no? No está únicamente abocado a proteger el derecho a la protección de los datos, sino que también protege otro derecho que es el derecho de acceso a la información pública. ¿Ok? No solamente está abocado, repito, a proteger el derecho a la protección de los datos, sino que protege además el derecho de acceso a la información pública, que es otro derecho autónomo y protegido, como dije, por este proceso constitucional. No garantía constitucional, como dice la Constitución peruana vigente. Bueno, el Código se ha encargado de, digamos, actualizar la nomenclatura, ¿no? Ya un poco desfasada que tiene la Constitución peruana de 1993. Es más, inicialmente el habeas data protegía un tercer derecho,
que es el derecho a la rectificación frente a informaciones que puedan ser tendenciosas o falsas. Pero digamos que muchas empresas de medios de difusión se encargaron de hacer una suerte de lobby para que se modificara la Constitución y se eliminara de la protección de habeas data el derecho a la rectificación, llevando adelante la bandera de la libertad de expresión. Entonces, al final se hizo una reforma de la Constitución peruana y solamente quedaron como materia de protección estos dos derechos que ustedes tienen en pantalla. ¿Hay problema, señor Cayo? ¿Me escuchan? Todo conforme, doctor, no hay ningún problema. Aprovecho, por favor, unos segundos nada más para comunicar a nuestro ciberauditorio que tenemos algunos problemas técnicos, pero pueden conectarse vía Facebook Live del Centro de Estudios Constitucionales para seguir disfrutando de esta conferencia sobre el habeas data. Adelante, doctor, gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces, como decía yo, actualmente en el Perú el habeas data protege dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos. En relación al derecho a la protección de los datos, el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución es muy escueto, digamos, es muy breve o es poco claro en regularlo, pero el Código Procesal Constitucional sí se ha encargado de darle contenido a este derecho. Si me permiten un instante, voy a revisar el artículo pertinente que se ha encargado de eso, de darle contenido al derecho de protección de los datos. El artículo 61, numeral 2. Bueno, voy a leer los dos, ¿no? Porque también desarrolla el derecho de acceder a la información pública, ¿no? El artículo 61 del Código Procesal Constitucional señala que el habeas data procede en defensa de los derechos constitucionales reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, toda persona puede acudir a dicho proceso para, 1, acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados, trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. Entonces la Constitución se ha encargado, perdón, el Código Procesal Constitucional se ha encargado de reglamentar y darle contenido al derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, y también al derecho a la protección de los datos, porque señala, al describir este derecho, que toda persona tiene que toda persona puede acudir a dicho proceso para conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, hacer suprimir o impedir, que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales. Entonces, es muy completo el contenido regulado de estos derechos que está previsto en el artículo 61 del Código Procesal Constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya lo dije, en el Perú, el habeas data protege ahora, en la actualidad, dos derechos, no uno. Digamos, muchos autores hablan de que tenemos un habeas data impropio. Por ejemplo, Sagüez, Néstor Pedro Sagüez, tiene una propia, digamos, tipología del habeas data creada doctrinariamente que ha seguido Puccinelli en parte, y dicen, bueno, hay un habeas data propio y un habeas data impropio. El propio es el que protege el derecho a la protección de los datos, y el impropio es el que protege el otro derecho, el de acceso a la información pública. Y así, ¿no? Y digamos, esta tipología también ha sido reconocida, no igual, pero en parte, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, que tiene una resolución de hace unos años ya, que ha establecido una tipología del habeas data. Bien, el primero de los derechos es conocido como el derecho de acceso a la información pública, y el segundo
como ya lo hemos estudiado con ustedes anteriormente, es el derecho a la protección de datos. Pero en Perú, digamos, ha sido utilizada una vasta denominación para referirse a este derecho. Autodeterminación informativa, autodeterminación informática, libertad informática, y en otros países se habla incluso, como en Colombia, como lo dije hace un rato, de derecho de habeas data, que en puridad el habeas data no es un derecho, pero es conocido así por los colombianos. En el Perú, digamos que el nomen juris, que ha cobrado más fuerza jurisprudencialmente, es el derecho de autodeterminación informativa. Cuando ustedes vean una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en un proceso constitucional de habeas data y revisen la misma, van a darse cuenta que el tribunal en muchas ocasiones hace referencia al derecho a la autodeterminación informativa. Pero este es un derecho que es, digamos, para efectos prácticos, sinónimo del derecho a la protección de datos en el Perú. Doctrinariamente hay gente que tiene, o incluso en los países hay gente que considera el derecho a la autodeterminación informativa una parte del derecho a la protección de datos, pero en el Perú son utilizados como sinónimos y cobra mayor fuerza, digamos, la utilización del nombre autodeterminación informativa, que implica la autodeterminación que yo tengo o que cada uno de nosotros tiene para determinar qué quiero que conste en los bancos de datos y qué quiero que no conste o qué quiero que sea rectificado o qué quiero que sea eliminado, porque los datos son míos, son sobre mi persona y yo tengo un control. Aquí la palabra clave es el control que yo tengo sobre los datos, sobre mi persona. Entonces, yo al tener el control tengo el derecho de exigir que si el dato es incorrecto, sea rectificado. Tengo el derecho de exigir que si el dato es falso, sea cancelado. Tengo el derecho a exigir que si yo he brindado el dato, sea con la exclusiva finalidad para el que me lo pidieron. Tengo el derecho a exigir que ya no obre más el dato cuando yo no he dado mi consentimiento para que obre en determinada base de datos que puede ser pública o puede ser privada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahí hay una breve definición, un esbozo de definición de lo que se conoce como el derecho a la información pública, de acceso a la información pública, perdón. Es como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes públicos con las limitaciones establecidas normativamente. Como mencioné hace un momento, en algunos países está regulado el habeas data, en otros países está regulada una ley de protección de datos, y en el Perú tenemos los dos. Y también tenemos una ley que protege el acceso a la información pública. Es decir, tenemos un habeas data que protege el acceso a la información pública, que protege el derecho de protección de datos, pero también tenemos una ley que protege el derecho a la información pública y una ley que protege el derecho a la protección de los datos. La ley de transparencia y acceso a la información pública es la ley 27806, cuyo texto único aprobado, o mejor dicho, cuyo texto único fue aprobado por el Decreto Supremo 43/2003 PCE. Por otro lado, hay un esbozo ahí en la diapositiva de definición del derecho a la protección de datos o autodeterminación informativa, que es como también se le conoce, y se señala ahí que es un derecho fundamental derivado del derecho a la privacidad, ¿no? Que se concreta en la facultad de toda persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne. Está la palabra clave, control. Control que yo tengo como titular de esos datos sobre la información personal que me concierne, que está contenida o que puede estar contenida en registros públicos o privados, especialmente, pero no exclusivamente, los almacenados en medios informáticos. Y existe una ley de protección de datos, que es la ley 29733, que por ejemplo ha creado una autoridad nacional de protección de datos a la cual se puede acudir para reclamar cuando se afecta un derecho relacionado con la protección de los datos, o se afecta el mismo derecho a la protección de los datos. Entonces, esta entidad emite resoluciones y ordena a la parte demandada en este procedimiento administrativo trilateral que cancele, rectifique, suprima, deje de divulgar los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos un poco copiado lo
digamos, a la Autoridad de Protección de Datos española en relación a este tema. Existe una ley que hace muchos años ya creó una Autoridad de Protección de Datos española. Bueno, esta ley tampoco no es tan reciente, ya la autoridad tiene bastante jurisprudencia administrativa y muy importante. Es más, se han visto casos que no han llegado al Tribunal Constitucional, que son muy importantes y que tienen relación con la sociedad de la información a la que hacía alusión hace un momento atrás, pero ya sobre eso vamos a ir más adelante, en la tercera parte de esta exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a los aspectos procesales, y aquí no quiero detenerme mucho, basta decir pues que el artículo 65 del Código Procesal Constitucional señala que el procedimiento de data será el mismo que el previsto por el presente código para el proceso de amparo. Entonces, el esquema procesal del habeas data es muy similar al del proceso de amparo. Existen 3 instancias para la parte demandante y 2 instancias para la parte demandada. Llego a la tercera instancia, última y definitiva, que es la del Tribunal Constitucional, a través de la interposición del recurso de agravio constitucional. Es decir, comienzo mi demanda, digamos, presento mi demanda ante un juez especializado. Si emite una resolución, una sentencia en contra, puedo apelar esta resolución, se eleva el expediente ante una sala del Poder Judicial, en las 2 instancias, digamos, es de conocimiento el habeas data del Poder Judicial, y si la segunda instancia emite una resolución que es desfavorable, puedo llegar al Tribunal Constitucional a través del famoso RAC, el recurso de agravio constitucional. La mayoría, digamos, de los procesos de habeas data que llegan al tribunal, no la gran mayoría, pero la mayoría son declarados fundados, eso sí. Digamos que en cuanto a la posibilidad de éxito, el promover un proceso de habeas data te ofrece grandes probabilidades. Lo mismo no ocurre con otros procesos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el habeas data también tiene aspectos procesales especiales, es decir, requisitos, procedimientos, tramitaciones que son propias del habeas data y que no son del amparo. Si bien en el esquema general sigue el mismo camino procesal que el amparo, en relación a los requisitos especiales que hay que cumplir, el habeas data tiene una diferencia, o algunas diferencias. La más resaltante es que el artículo 62 regula un requisito especial sin el cual no puedo posteriormente interponer la demanda, que es el remitir con un documento de fecha cierta al futuro emplazado el cumplimiento del derecho constitucional vulnerado. Le doy, en el caso del derecho a la protección de datos, 2 días para que me dé la información, para que rectifique, para que elimine cualquiera de las pretensiones que se pueden plantear. Y en el caso del acceso a la información pública, le doy a la entidad 10 días para que me brinde esa información. Entonces, repito, en el caso de la vulneración del derecho a la afectación, perdón, del derecho a la protección de los datos, el futuro emplazado tiene 2 días para contestar, para superar esa afectación. Y en relación al derecho de acceso a la información pública, el futuro emplazado tiene 10 días. Si no me contestan, o si me contestan de forma negativa, o de forma que no satisface mi pretensión, recién ahí me encuentro yo habilitado para interponer la demanda de habeas data. No hay otro requisito especial de la demanda que haya que cumplir. No hay una vía previa administrativa, por ejemplo. Si bien existe una tramitación administrativa que es la regulada por la Ley de Protección de Datos, que mencioné hace un momento atrás, agotar esta vía administrativa no es un requisito para yo acudir al habeas data. Con lo cual yo concluyo que el habeas data, a diferencia del amparo, no es un proceso subsidiario, es un proceso alternativo, porque puedo acudir tanto a la vía administrativa para proteger mi derecho como a la vía constitucional. Pero si voy a acudir a la vía constitucional, eso sí, tengo que cumplir con este requisito previsto en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, que es remitir un documento de fecha cierta diciéndole la información, oiga usted, deme la información pública que yo requiero. Tiene 10 días. Si no responde, estoy habilitado. Y en el caso del derecho a la protección de datos o de autodeterminación informativa, tiene 2 días para cumplir y responder. Y si no satisface, entonces ahí acudo ya a la vía del habeas data.
Si acudo a la vía del habeas data sin haber adjuntado el documento de fecha cierta, el juez constitucional lo que tendría que hacer es declarar improcedente la demanda por no cumplirse con esta exigencia. Este es un aspecto procesal especial que se ve en el habeas data. Hay uno similar en el proceso de cumplimiento, pero no me voy a detener en él. En el amparo, por otro lado, sí hay que, por ejemplo, agotar la vía administrativa. Si a mí me cierran un local, tengo que interponer el recurso de reconsideración, después el de apelación, etcétera, etcétera, y después acudir al amparo. Eso no ocurre en el habeas data. Por eso me atrevo a decir que el habeas data es un proceso alternativo, no subsidiario. El artículo 63 regula la ejecución anticipada. Y este artículo no hace otra cosa sino darle la posibilidad al juez de que mediante una disposición emplazada en el proceso de habeas data le remita la documentación o, en todo caso, pedirle que haga un informe sobre la pretensión del demandante. Y esto es para darle mayores y mejores elementos para resolver. Y el artículo 64, por último, regula una acumulación que es objetiva. Me refiero a que es objetiva, no subjetiva, porque es una acumulación de las pretensiones. El artículo 64 te dice que a la par que pedir la pretensión de acceder, de formular la pretensión de acceder, también puedes formular la de conocer el dato, la de actualizar el dato, la de suprimir el dato, la de rectificar el dato y la de impedir la divulgación del dato. O sea, no son alternativas, sino que son acumulativas estas pretensiones, en otros términos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, a partir de aquí hemos tratado de condensar en algunas cuantas diapositivas las ideas fuerzas de algunas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en relación con los dos derechos protegidos por el habeas data, es decir, el acceso a la información pública y el de autodeterminación informativa. Vamos a comenzar con este primer derecho. Por ejemplo, en la sentencia 8427-2006, el tribunal, ¿qué cosa dijo? Que el pedido de información no debe ser de carácter general e impreciso. Tiene que ser concreto y tiene que ser preciso. Es decir, que yo no puedo acudir a la entidad y pedirle algo que no está claro, que es abstracto, que es ambiguo o que es impreciso. Si hago eso, evidentemente la entidad no me da la información y después acudo a la vía del habeas data, el juez no me dará la razón en aplicación de esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, acusando al demandante de no haber sido claro en relación a su solicitud. En el 4739-2011 HD, señaló el Tribunal Constitucional, y esto lo ha repetido en varias sentencias, que las pretensiones que importan la elaboración de algún tipo de informe o pronunciamiento resultan improcedentes. Es decir, que yo puedo pedir la información que ya está en la base de datos de la entidad, pero no puedo pedirle a la entidad que elabore algún tipo de informe o emita algún pronunciamiento que no tiene. ¿Por qué? Porque me corro el riesgo de que declaren improcedente la demanda, porque para eso no está hecho el habeas data, para pedir información, digamos, que tiene que elaborar la entidad, no para pedir información que la entidad ya tiene en sus registros. ¿Qué más ha dicho? Por ejemplo, en la 36-19-2005 y en la 15-42-2009 HD, que las personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos o desempeñan funciones administrativas están obligadas a informar sobre las características de tales servicios y sus tarifas y sobre sus funciones administrativas. En otras palabras, que personas jurídicas de derecho privado, también pueden ser demandadas en el proceso de habeas data en relación con el derecho de acceso a la información pública. Porque estas entidades, a pesar de ser privadas, también pueden tener en sus registros información que tiene carácter público. Entonces, ¿cuándo están obligadas a estas personas jurídicas de derecho privado a brindar la información de carácter público? Cuando es una entidad privada que, por ejemplo, realiza un servicio público o es una entidad privada que realiza funciones administrativas. Se puede realizar un servicio público a través de una concesión, se pueden realizar funciones administrativas a través de una delegación o a través de una autorización, por ejemplo.
se han dado casos. En estos casos, por ejemplo, en el 3619-2005 y en el 1542-2009, los demandados eran cajas mutuales que se encargaban, en primer lugar, de administrar los fondos, me parece que de la policía, y en el segundo lugar, los fondos de los trabajadores pesqueros, y tenían una autorización para hacerlo. Entonces, esta información sí era de carácter público, a pesar de que estas dos mutuales se constituyeron como una asociación, como una sociedad, digamos, respetando las normas de la Ley General de Asociaciones o la ley aplicable en cada materia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como información relacionada con las funciones administrativas, ha considerado los actos de la administración y disposición de los bienes de la empresa. O sea, yo puedo pedir eso, la venta de inmuebles a particulares, eso lo ha dicho el tribunal en la 390-2007. También puedo pedir la relación de los procesos laborales y civiles iniciados por los trabajadores o terceros, así como los resultados de estos procesos, los gastos realizados por concepto de asesoría al directorio o a la gerencia. Y esto lo resolvió el tribunal en el expediente 3156-2009 PHD. También puedo pedir información, porque se considera como información pública, relativa a reclamos presentados con relación al servicio de energía eléctrica. Y esto lo dijo el tribunal en la 1347-2010 HD. Siguiente diapositiva, por favor. La jurisprudencia también ha incorporado como sujetos obligados en relación al derecho de acceso a la información pública a los notarios. Señala pues que cuando la información requerida se origine por el ejercicio de la función notarial, digamos que ahí el notario tiene una autorización del Estado para ejercer su función y da fe pública, y se encuentra en el registro que debe llegar conforme a la ley sobre la materia. O sea, y esto lo ha resuelto el tribunal en más de una sentencia. Las tienen ustedes ahí en pantalla. Los colegios profesionales también pueden ser demandados en relación con este derecho, cuando la información requerida guarda relación con las funciones que corresponde ejercer, así como sus finalidades perseguidas, ha dicho el tribunal en la 1851-2002. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Siguiendo con la jurisprudencia constitucional en materia de acceso a la información pública, ha dicho el tribunal, en esta sentencia que me parece muy importante, que se vulnera este derecho cuando el obligado se niega, o sea, la entidad que tiene la información pública se niega a suministrar la información sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, pero también cuando la información que proporciona, que brinda a la persona que se la pide, es fragmentaria, es desactualizada, es incompleta, es imprecisa, la información es falsa, no es oportuna o es errada. O sea, no solamente cuando no me entregas la información se vulnera el derecho, sino cuando me entregas información defectuosa. Y esto lo ha dicho el tribunal hace muchos años ya. Y un tema muy importante es el siguiente. La Constitución dice que yo tengo derecho a pedir información pública con el costo que supone el pedido. Pero ¿qué pasa si la entidad pública me cobra por cada hoja 5 soles de fotocopiado? Entonces el costo ahí es desproporcionado, no está acorde con el valor del mercado de una copia. Entonces, eso ha ocurrido y ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en la sentencia 1847-2013 dijo, si la entidad cobra un costo desproporcionado, se está afectando también el derecho de acceso a la información pública. Muy interesante. Entonces, vemos cómo se ha ido perfilando a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional el contenido de este derecho, el de acceso a la información pública, ¿no? Y entonces tenemos una jurisprudencia vasta y muy interesante. Algunas de estas sentencias las hemos puesto acá y en un resumen, una idea de fuerza, pero hay muchísimas más. Por razones de tiempo, evidentemente no podemos explayarnos tanto, no podría yo ponerle todo porque, no sé, nos vamos a 2, 3 horas más y no acabamos, y esa no es la idea, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora tenemos aquí en la pantalla jurisprudencia en materia de protección de datos. Ya el otro derecho protegido, el derecho clásico protegido por el proceso de habeas data. El Tribunal Constitucional en la sentencia 1515-2009 PHD señaló que el empleador tiene la obligación de entregar el récord laboral. O sea, decirle mediante un documento cuánto tiempo ha trabajado ese empleado, qué cargos ha tenido y los montos remunerativos que ha cobrado, que se le han abonado.
y también el certificado de trabajo. Entonces, si no me entregan esa información, se vulnera mi derecho a la protección de los datos, de acuerdo al Tribunal Constitucional. Y esto lo ha dicho en la 1515-2009, como dije hace un rato. El empleador también tiene la obligación de entregar los exámenes médicos. Usualmente las empresas, a sus trabajadores de planilla, le realiza exámenes médicos anuales, ¿no? Entonces, yo como empleado tengo el derecho a conocer que el empleador me entregue ese examen médico. Y esto lo ha resuelto el tribunal en la 300-2010 PHD. Las AFP tienen la obligación también de entregar el contrato de afiliación, así como cualquier documento que acredite su afiliación al sistema privado de pensión. Eso lo ha dicho el tribunal en la 5745-2009 HD. Siguiente diapositiva, por favor. Las asociaciones tienen la obligación también de entregar copias del listado de asistencia a la Asamblea General, así como el acta de ella. Disculpen, ahí hay un error. Es el acta de ella, ¿no? Y esto lo ha resuelto el tribunal en el 202-2009 PHD. Las universidades tienen la obligación de entregar los certificados de estudios universitarios. Es evidente que tienen que entregar esto, si no se afecta este derecho de la autodeterminación informativa. Y esto lo ha dicho el tribunal en el 746-2010 PHD. La ONP tiene la obligación de entregar las constancias de aportaciones al sistema nacional. Esto también es sumamente evidente, ¿no? La ONP se supone que tiene los archivos, aunque no siempre es así, de los aportes de las personas que van a pedir una pensión. Entonces, si no me entregan, digamos, esa información, se vulnera mi derecho a la protección de los datos. Y esto lo ha dicho el tribunal en la sentencia 6109-2009, entre otras muchas más. Siguiente, por favor. El acceso a información de personas fallecidas requiere de justificación. Lo dijo el tribunal en la 506-2013, y también es necesario acreditar el vínculo. Es decir, si la persona que era titular de la información ya falleció, su sucesor podría eventualmente pedir esa información, pero tiene que acreditar el vínculo de parentesco. Y esta sentencia que está ahí abajo, que me parece súper importante, que es la 10614-2006, señaló, digamos, que existen una multiplicidad de pretensiones que se pueden plantear en defensa del derecho a la autodeterminación informativa. Porque, ¿qué dijo esta sentencia? Ya desde el año 2006, que un individuo puede rectificar la información personal o familiar que se haya registrado, impedir que se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su registro. También tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran encontrarse almacenados. Es decir, existe, digamos, un listado de atributos que tiene la persona como titular del derecho a la protección de datos. Si yo tengo esa facultad de pedir que se rectifique, la persona demandada tiene la obligación de rectificar. Si yo tengo la facultad de impedir que se difunda, la persona obligada o emplazada tiene la obligación, el deber de impedir esa divulgación. Y si yo tengo la potestad de cancelar, evidentemente esto se traslada a la otra parte como una obligación de cancelar. Y si no ocurre eso, entonces ahí entramos en una controversia que puede ser materia de un proceso de habeas data. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, habiendo terminado esta parte o esta segunda parte sobre el desarrollo, digamos, normativo y jurisprudencial del habeas data en el Perú, la agenda también habla sobre las perspectivas de este proceso, ¿no? ¿Qué esperamos a futuro sobre este proceso? ¿Qué nos depara este proceso? Y acá hay algo muy importante que me gustaría ya como reflexión final decirlo, ¿no? Todo el mundo usa el Internet ahora. Digamos que el Internet ahora es el abanderado del progreso tecnológico. Artemio Rallo, que es uno de los que más ha estudiado este derecho de protección de datos, diría que es la columna vertebral de la sociedad de la información. Pero el tránsito a esta era de la sociedad de la información no ha estado exento de problemas. Hay una vorágine desplegada
por el deseo de información, que a la par que satisface, digamos, un deseo de consumo, ha llevado a una problemática que afecta la esfera misma del individuo, especialmente la que tiene que ver con su derecho a la imagen, al honor, a la buena reputación, a la privacidad de los datos personales, su dignidad también. Y sobre esto yo me voy a, digamos, voy a precisarlo más adelante, ¿no? Nosotros, como sabemos, a cada segundo subimos información en el Internet y por ende es muy probable que ante tal cantidad de datos que se suben, se afecten derechos fundamentales, como he referido. Yo encontré por aquí, mejor dicho, recopilé una información de la cantidad de datos, es una muestra, para muestra un botón, como dicen, ¿no? Es una, digamos, una información que he recopilado para que más o menos imaginemos la cantidad de datos que se suben en el Internet a cada segundo, a cada fracción de segundo, diría yo. Por ejemplo, Google recibe más de 3.000 millones de visitas diarias y procesa más de 24 petabytes de datos al día. ¿Qué son los petabytes? Equivale a 1.000.000.000 de bytes. Y eso es lo que recibe al día Google en cantidad de datos. Facebook, por otro lado, almacena diariamente más de 100.000 gigabytes al día. Sus usuarios hacen clic en el botón de me gusta o insertan un comentario casi 3.000 millones de veces diarias, dejando un rastro digital que evidentemente la compañía explota para descubrir cuáles son nuestras preferencias. Por eso es que cada vez que, no sé, pues alguien quiere comprar un departamento, de pronto entra al Facebook y se encuentra con una publicidad sobre venta de departamento. No es una casualidad. Utilizan esos datos que nosotros vamos dejando como si fuera un rastro para saber cuáles son nuestras preferencias y en función a eso ofrecernos productos y servicios, ¿no? Además, sigo con los datos. En un día, por ejemplo, se realizan 72 millones de descargas en la tienda Apple Store. Los 800 millones de usuarios mensuales de servicio de YouTube, miren, 800 millones de servicios, perdón, de usuarios mensuales de servicio de YouTube, suben más de 1 hora de video cada segundo. Más de 1 hora de video cada segundo. Twitter aumenta alrededor de un 200% al año. En el año 2012 superaron los 400 millones de tweets diarios. Y así, se podría decir que rápidamente, cada fracción de segundo, seguimos y seguimos subiendo información, alimentando a este insaciable monstruo leviatán llamado Internet, que no tiene ningún reparo en devorar todo lo que se le ofrece. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, cuántos correos reciben al día. Multiplíquenlo por la cantidad de personas que en el mundo tienen correos electrónicos y multipliquen esa cantidad por los 365 días que tiene el año, por ejemplo. Es difícil imaginar esa cantidad, ¿no? Y esta información puede ser perniciosa. En la actualidad, con tanta tecnología, tenemos que acostumbrarnos a términos nuevos como phishing, farming, ataques insider, o como siempre dice el señor Cayo, ciberauditorio, un término nuevo. Pero bueno, fuera de broma, los primeros términos tienen que ver de alguna manera con la manipulación de los datos, y de ello se encarga el derecho penal, aunque no siempre con la misma rapidez que uno quisiera. Estos, digamos, ilícitos constituyen lo que la doctrina llama delitos informáticos. Pero frente a otros problemas, debe encargarse, creo yo, el derecho constitucional. Y ha nacido una figura o un nuevo derecho que ha cobrado fuerza en los últimos años, últimamente, desde el año 2015, con la resolución del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del año 2015, en el caso Costeja, que es el derecho al olvido. Y este es como dice Artemio Ralo, es un derecho emergente en el derecho, es un tema emergente en el derecho constitucional. En aplicación de este derecho, se pueden hacer ahora solicitudes de supresión, bloqueo,
desindexación de información que se considera cierta pero obsoleta o no relevante por el transcurso del tiempo. Yo recuerdo, hace varios años ya, que en los alrededores del centro, seguramente ustedes también lo recordarán, los alrededores del centro comercial Larcomar fueron arrestados, ¿no? Intervenidos y arrestados algunos ciclistas, ¿no? Y después fueron presentados en los medios de comunicación como una banda llamada Los Malditos del Larcomar. Después se descubrió que simplemente eran ciclistas que venían de San Juan del Lurigancho. Uno de ellos incluso había sido campeón nacional de downhill, que es un tipo de ciclismo, y había representado a su país con mucho orgullo, había ganado medallas, ¿no? Que fue tratado como una persona delincuente, cuando no lo era. Tuvieron al final que pedirle perdón después de haber estado no sé cuánto tiempo encerrado. Me parece que fueron 6 días, pero no tengo el dato claro. Si uno entra al YouTube, puede encontrar la noticia todavía. Si uno entra al Google y pone Los Malditos del Larcomar, puede encontrar la noticia aún. Cada vez que alguien entra y ve esa noticia, se afecta a los derechos, al honor, a la imagen, a la buena reputación de esas personas. ¿Por qué? Porque el Internet tiene una suerte de memoria y no olvida. Todo lo que entra se queda. Y a veces lo que entra afecta a derechos fundamentales. Entonces ha nacido esta suerte de derecho nuevo que, digamos, se desprende ahora del derecho a la protección de datos. Recordemos que el derecho a la protección de datos también se desprendía del derecho a la privacidad, y ahora estamos hablando de un nuevo derecho, el derecho al olvido, el derecho al olvido digital, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿este derecho protege, está protegido por el habeas data? Más que relacionado con la información sensible, se habla ahora de datos negativos, ¿no? Porque son no queridos, porque son datos perjudiciales, porque son datos obsoletos, o porque son, digamos, datos que socialmente son reprobados, pero a veces no son ciertos, o a veces ya cumplieron su cometido y siguen ahí. Y tenemos que aprender a olvidar, y tenemos que aprender a eliminar y a buscar un mecanismo que elimine esos datos que afectan los derechos fundamentales de la persona. Yo creo que sí, yo creo que el habeas data protege este derecho, porque si nosotros revisamos bien lo que dice el artículo 61, que vuelvo a leer en su numeral 2, este artículo señala que toda persona puede acudir a dicho proceso, al habeas data, para conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones. Asimismo, dice, hacer suprimir nuevamente o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales. Entonces, el habeas data, si leemos bien con detenimiento lo que dice este artículo 61, numeral 2, no solamente protege estos dos derechos que hemos estado revisando a lo largo de la agenda de hoy día, el derecho de acceso a la información pública y el derecho de autodeterminación informativa, porque también protege los demás derechos que pueden verse vulnerados por la difusión de datos. Repito, asimismo, hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales. Y derechos constitucionales son el honor, la buena reputación, la dignidad de la persona humana. ¿Cierto? Entonces, yo creo que sí, pero ya será la jurisprudencia constitucional que yo sepa. No hay ninguna demanda contra Google o contra un servidor o contra una página web todavía pendiente en el Tribunal Constitucional de resolver, pero sí existe, justamente por la Autoridad Nacional de Protección de Datos, jurisprudencia que se ha pronunciado sobre el derecho al olvido. O sea, tenemos jurisprudencia administrativa sobre el derecho al olvido. En la parte reclamada, no reclamante, reclamada ha sido Google o una página web, y se le ha ordenado que elimine los datos por ya ser obsoletos. Entonces, creo que esto le depara en el futuro de la habeas data, digamos, buscar una manera de conjugar con la tecnología actual, con la sociedad de la información y con los problemas que ella trae consigo. Yo me quedo aquí y le doy la palabra al señor Cayo para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Realmente esta es una transmisión en tiempo real
a través de nuestra videoconferencia en esta plataforma del Centro de Estudios Constitucionales. Me parece que en unos instantes va a ingresar nuestro director general, pero podemos avanzar con las preguntas, doctor, que ya están llegando aquí a este ciberauditorio. Bismarck Kumpa pregunta, ¿se puede interponer un proceso de habeas data si producto de un contrato electrónico suscrito entre dos personas jurídicas, una de ellas ha vulnerado su derecho a la protección de los datos? Ante la acción de la otra parte, quien inconsultamente compartió datos reservados de su representada con un tercero particular, pese a estar prohibido hacerlo en una de las cláusulas del contrato, es la pregunta. Es una pregunta un poco larga que me ha costado un poco entenderla bien. Entiendo yo que ha habido un contrato que ha sido, digamos, suscrito de forma electrónica y que algunos datos de ese contrato han sido transferidos a un tercero. Si esa es la pregunta, si he entendido bien, entonces habría un uso indebido del dato porque no ha habido consentimiento de por medio. En puridad podría haber digamos, un pedido, pero ya, digamos, retroceder las cosas ahí en este tema muy puntual sería muy complicado. O sea, podría resolverse con sustracción de la materia, declarando improcedente o declarando fundada la demanda a pesar de haber se producido la sustracción de la materia en aplicación del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que permite que a pesar de que el daño ya es irreparable, yo pueda pronunciarme sobre el fondo de la controversia, que es aplicable también evidentemente este artículo al proceso constitucional de habeas data. Está con nosotros ya el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini. Doctor Ernesto Blume, buenas tardes o buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado Cayo. ¿Se me escucha bien? Correcto, doctor. Adelante. Bien, gracias. Bueno, yo quería ingresar a esta plataforma durante unos brevísimos minutos para expresarle al doctor Alfredo Orlando Curaca Con, que hoy nos honra con su presencia, nuestro más sincero agradecimiento a nombre del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. He tenido la oportunidad de escuchar una parte de su intervención que me ha parecido excelente. Nos ha traído un proceso importante y que cobra una especial significación en este momento en que la humanidad vive un mundo impregnado de la información, de la cibernética, de la telemática, de la virtualidad, y es muy importante ya actualizarnos en esas dimensiones de la comunicación humana. El Centro de Estudios Constitucionales viene realizando una ardua tarea de difusión de lo que se denomina la cultura constitucional, en aras de complementar su función jurisdiccional de impartición de la justicia constitucional con una tarea que podríamos denominar de docencia constitucional, en la idea de que el país necesita concientizar a la población en el conocimiento de lo que es la Constitución, de lo que es el Estado constitucional, de lo que es el Tribunal Constitucional, de la importancia de la defensa de los derechos fundamentales y de la defensa de la propia Constitución como norma suprema de la República, para crear a la larga un sentimiento constitucional, es decir, una identificación del pueblo con su sistema, con su Constitución, que permita que garanticemos para las futuras generaciones que no se vuelva a repetir en el Perú esa penosa historia de rompimientos del orden constitucional o de violaciones del sistema democrático, del Estado de Derecho, etc. Y esa es nuestra intención. Ahí está nuestra gran ilusión de forjar en el Perú un sentimiento
constitucional. Bien, quería decir estas palabras muy breves, le reitero al profesor Alfredo Orlando Curaca Con nuestro agradecimiento, le reitero nuestra felicitación, muchas gracias y buenas noches.